Trágicas noticias desde el Hospital San Juan de Dios, en donde la falla en el sistema de oxígeno terminó con la vida de 2 menores. ¿Qué sucede en la red de hospitales? Ese es el tema de la noche en Sin Filtro. Participe con el hashtag SF Sin Oxígeno. Pero antes recordemos la situación que se vive en el hospital público. Una jornada que empezó siendo caótica por problemas de oxígeno provocaron la muerte de una bebé de 1 mes de nacida, así como de un niño de 4 años de edad en el Hospital San Juan de Dios, donde se vivió una situación muy complicada desde las primeras horas de la mañana. Estos son los pasillos del Hospital San Juan de Dios, que fueron escenario a las 3 de la mañana del corre y corre de médicos y enfermeras de varias áreas, al saber que sus pacientes se encontraban sin oxígeno y que podían sufrir algún problema. Los médicos informaron rápidamente a las autoridades encargadas de salud que el aparato que distribuye el oxígeno se encontraba con problemas y había fallado. En horas de la madrugada se presentaron representantes del Ministerio de Salud Pública, así como encargados de la distribución del oxígeno, quienes verificaron el daño. Las autoridades del Ministerio de Salud indicaron que esta situación generó la preocupación porque varios pacientes corrían riesgo. Al mediodía, el ministro de Salud explicó que debido a los minutos que los pacientes no recibieron oxígeno, se provocó la muerte de una bebé de 1 mes de nacida. La pequeña murió a consecuencia de la falta de oxígeno en sus pulmones. La bebita dependía de respiratorio artificial. Su estado era delicado desde días antes. Los médicos la mantenían en cuidados intensivos. Las autoridades del Ministerio de Salud afirmaron que 2 niños más tuvieron un paro cardíaco debido a la falta de oxígeno. Los menores fueron salvados, pero su estado es aún delicado. El director del Hospital San Juan de Dios afirmó que la situación no está resuelta en su totalidad y que los pacientes que tienen problemas respiratorios y cardíacos son los más supervisados. Bienvenidos a Sin Filtro, a este espacio de discusión de temas de actualidad. Hoy hablaremos de una noticia triste, la muerte de 2 menores de edad en el sistema de salud pública por una falla en el sistema de oxígeno líquido. Participe con el tema con el hashtag SF Sin Oxígeno. Y para hablar de las debilidades del sistema de salud tenemos con nosotros a nuestros analistas Estuardo Zapeta, periodista y antropólogo, y Andrea Toc, politóloga. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, triste discutir y analizar estas noticias que se repiten mucho en el sistema de salud. Hoy una falla en el sistema de oxígeno produce estas tragedias. Estuardo, los primeros análisis, las primeras lecturas de esto. Bueno, yo creo que para principiar es importante leer el reporte de un doctor que está en ese momento ahí, y es uno de los mensajes que más ha circulado, de hecho, en redes sociales. Y dice: mientras ustedes dormían, nunca les faltó el oxígeno. Eran aproximadamente las 2 de la mañana de hoy y de repente todos los ventiladores empiezan a sonar la alarma de falta de oxígeno. Nos comentan que cortan el oxígeno a todo el hospital. La orden de dirección es que todos los tanques de oxígeno se lleven para la pediatría y que los adultos ventilados y dependientes de oxígeno, cito textualmente, que Dios decida quién aguante. Difícil, ¿no? Difícil. A la 1:30 regresa el flujo de oxígeno y así que, gracias a Dios, no había fallecido ningún paciente. Sin embargo, se nos dice que el flujo solo vendrá con 60% de presión y que por momentos se irá. Sigo de turno acá en la emergencia de adultos del San Juan de Dios y desde las 2 de la mañana que el flujo de oxígeno ha sido irregular. Se ha cortado 2 veces, gracias a Dios sin cobrar una vida adulta, pero sí que fallecieron 2 niños en el intensivo pediátrico por esto. Esos son mensajes, Si ¿no? usted se toma la molestia de leer mi post, además de llenarse de rabia como yo, quiero que lo comparta, que esta noticia se vuelva mundial, que sepa el mundo que nos siguen robando tanto, que prefieren bonos y aguinaldos que pagar y arreglar el sistema de oxígeno de un hospital. Este es uno de los posts que más ha circulado, pero es tan poderoso. Desde ayer en la noche, ¿no? Sí, porque te cuenta en la madrugada, porque te cuenta qué es estar ahí y no poder hacer nada. La Y impotencia. que se mueran precisamente los niños. Y no es difícil
digamos, es complicado no leerlo y no sentirlo, porque lo estamos pagando con vidas. Eso es lo que estamos pagando hoy. Andrea, luego de leer los mensajes que circularon en redes sociales del personal médico que vivía de primera mano esta situación, ¿qué nos dice como país? Yo creo que lo primero que vemos y sentimos es una gran indignación, y sin embargo no puedo evitar pensar que también pasa con los niños que no están tampoco en el sistema hospitalario, ¿verdad? Por ejemplo, la bebé que falleció este día, pues estaba recibiendo un tratamiento. Pienso también en los miles de niños que diariamente no reciben ese tratamiento y que ni siquiera tienen la oportunidad de llegar ni siquiera a un centro médico o a un puesto de salud en las comunidades, ¿verdad? Entonces vemos cómo la salud no es únicamente el sistema hospitalario y el sistema digamos, de las clínicas, ¿verdad? Sino que también va hacia la prevención y hacia también una cuestión mucho más estructural que también nos debería de tocar, a pesar de que no aparezca en las noticias, ¿verdad? Que no sea una noticia y no se escriban posts en Facebook sobre eso, ¿verdad? Pero que ocurre todos los días. Claro, el sistema de salud no llega a todas las personas, ¿no? En etapa preventiva es muy difícil que haya una cobertura de salud en todo el país, y cuando estamos viendo la realidad de los hospitales, pues vemos que no pueden contener, no pueden atender toda la demanda que tienen estos centros de referencia. Uno no puede echarle, de hecho muchas gracias a Florecita, que entiendo está de turno, nos está viendo. Dice, los que nos encontrábamos de turno no podíamos creer lo que estaba pasando, sentirnos impotentes ante esta situación, numeral SF sin oxígeno. Y yo creo que es más, pero más allá de la impotencia, ahora regresando a la realidad, ayer precisamente aquí mismo el presidente electo Jimmy Morales decía que la primera acción, porque yo le pregunté las 3 acciones y me dijo, el primero es medicamentos, claro, oxígeno, todo esto pero vamos a tener que salir a hacer colecta, y él usó la palabra, vamos a tener que salir a pedir limosna. Esa fue la palabra que utilizó, porque el sistema está tan quebrado, y sindicatos es solamente uno de los factores aquí. Porque los pactos colectivos los que los firman no entienden que los pactos colectivos van creciendo con el tiempo. 43 quetzales de cada 100 que tiene el Ministerio de Salud van exclusivamente para cumplir pactos colectivos. Aparte de que pagar sueldos, aparte de que pagar todo. Entonces, para inversión, lo que estabas diciendo, queda muy poquito. Queda poquísimo para la prevención, digamos, si entramos a los programas de nutrición, de micronutrientes, a los programas de extensión de salud rural, eso ya no queda nada, ya no queda. Estuardo, Andrea, vamos a recordar las palabras del presidente electo que ayer estuvo aquí en el foro de Sin Filtro, y le preguntamos cuáles son las primeras acciones que va a tomar en torno al tema de salud, y esta fue su respuesta. Las acciones que vamos a hacer son medicinas en los hospitales, y para eso vamos a destinar presupuesto y vamos a conseguir donaciones. La segunda es sueldos puntuales. Si a ustedes no les pagan el sueldo a medio mes, ustedes están como la gran diabla. A todo empleado hay que procurar pagarle. Y vamos a luchar y vamos a tratar de exigir que el mismo Congreso de la República, el honorable Pleno, nos autorice tener la certeza del pago al empleado público. Si un empleado público no tiene sueldo, va a estar molesto y no va a rendir. Y tercero, nosotros queremos levantarle el ánimo al salubrista. Andrea, brevemente tu impresión de estas declaraciones del presidente electo. Sí, yo creo que el problema de salud es un problema bastante grande, que no solo en el ámbito presupuestario, ¿verdad? Que ya sabemos de que el presupuesto aprobado para el próximo año se redujo incluso esto, sino también la forma de pensar la salud en este país, ¿verdad? Es una forma en la que la cuestión pública, las cuestiones de Estado cada vez se han ido disminuyendo, tanto en la percepción de las personas, ¿verdad? Que quienes también contribuyen con los impuestos, quienes son parte de estas personas, lo vimos en el informe de desarrollo humano, que solo el 30% tienen un trabajo que está bajo todas las prestaciones, por ejemplo. No exigimos tampoco que este sistema mejore, ¿verdad? Sino preferimos ir hacia los institutos privados, preferimos ir a los hospitales privados y después tener unas grandes
unas grandes deudas, ¿verdad? Entonces vemos cómo es una cuestión que se va amarrando de diferentes formas. Y vamos a seguir hablando de eso en el segundo bloque, cuando también tengamos la oportunidad de hablar con personal médico que ha visto esta realidad de primera mano. Le invitamos a que participe con el numeral SF Sin Oxígeno. Regresamos luego del corte.